¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a seguir nuestra discusión respecto a estimadores paramétricos. Y un poco la cápsula anterior lo que vimos fue esta idea de un poco fue la formalización del problema en primera instancia y después esta idea de concentración, de tener esta idea de consistencia en probabilidad. Y un poco lo que queremos ver hoy día es porque este concepto de consistencia en probabilidad quedó como descrito de una manera bien abstracta, bien probabilística. Entonces la idea es tratar de encontrar una manera simple sobre la cual uno puede verificar que esta condición de consistencia se cumple. Y para eso hoy día vamos a discutir respecto a dos definiciones y propiedades de estimadores que nos van a permitir verificar esta propiedad de consistencia y tener un método para poder un poco verificar si un estimador cumple esta condición o no. Así que partamos formalmente con la clase, así que voy a compartir mis notas. Entonces el objetivo de la clase hoy día es verificar por medio de algún criterio la posibilidad de ver si un estimador es consistente o no, consistente en probabilidad, que fue el punto que discutimos en la cápsula anterior. Entonces, antes de entrar a definir eso, vamos a hablar de una propiedad que tiene que ver con, que también aparece de manera bastante recurrente en el ámbito de la estimación, que es la idea de un estimador, el concepto de sesgo de un estimador y la idea de un estimador sesgado o no sesgado. Entonces, bueno, recuerden que un estimador, como lo discutimos en la cápsula anterior, es una función que va desde las observaciones al espacio de los parámetros y da una secuencia de observaciones, que está la notación que introdujimos en la clase anterior, nuestra estimación de la variable θ0, que fue el valor, el parámetro que realmente está generando la estadística, está dado por este objeto acá que llamamos R sub n, o básicamente el estimador aplicado sobre los datos. ¿Ya? Dijimos que esto era una variable aleatoria y por ende tiene una distribución asociada que notamos como ρ de θ hat de n, θ sub 0, y enfatizamos el hecho que θ0 era el valor real que nosotros queremos estimar. ¿Ya? Y que de alguna manera lo que uno tiene entonces es una distribución en el espacio de los θ de esta variable que es la estimación de θ0. ¿Ya? Entonces aquí viene el primer concepto interesante. La clase pasada discutimos sobre la distribución. Aquí viene el primer concepto. Decimos que un estimador Rn se dice insesgado si es que cuando uno toma el promedio de esta variable aleatoria, o sea, la media de esta distribución que estoy graficando acá, la media de esta distribución coincide con el parámetro θ0 real. Y cuando eso ocurre, se dice que el estimador Rn es un estimador, o la regla de estimación es una regla de estimación insesgada. ¿Ya? Recuerden, siempre importante, esto lo discutimos con bastante cuidado y detalle, la clase anterior, la cápsula anterior, cuando formalizaba el problema de estimación, que este objeto es una variable aleatoria que vive en el espacio θ grande, el espacio de decisión, que es un continuo en este caso en el problema de estimación, y por ende tengo una variable aleatoria que tiene una distribución en el espacio de los θ. Entonces lo que estamos diciendo aquí esencialmente es que la media de esa distribución, el estadístico primer orden, coincide con el parámetro real. Y cuando eso se cumple, se dice que el estimador es un estimador insesgado. Así que es una condición que se conoce como una condición de primer orden, porque tiene que ver con la media de este objeto acá. Fíjense que pedís que un estimador insesgado, una condición un poco es como una suerte de sanity check, pero bien grueso, porque no nos dice nada respecto a qué tanta dispersión tengo en torno al valor θ0. Tú puedes tener que la media sea θ0, pero la varianza puede ser gigante, por ende es una variable que está extremadamente dispersa en el espacio de los θ y no resuelve bien el θ0. Y eso no nos dice mucho respecto al concepto que discutimos al final de la clase anterior, que es el concepto de consistencia en probabilidad, porque como se acuerdan que discutimos en la clase anterior que la idea de consistencia en probabilidad tiene que ver con que la variable se concentre en torno a θ0 con alta probabilidad, y si eso ocurre, entonces se dice que el estimador es consistente en probabilidad. ¿Ya? Muy bien, entonces esta primera condición es una suerte de condición simple o básica para ver que el estimador tiene una buena propiedad, que es un estimador insesgado, o sea que la media de esta estadística está concentrada en ese valor. Pero en realidad, una vez que uno verifica esto, que es una suerte de sanity check, lo que en realidad a uno le interesa es la dispersión en torno a la media. ¿Qué tan dispersa está la variable aleatoria θ hat de n, o mi estimación de θ0, respecto al valor promedio? Ojalá que
su dispersión no sea tanta y de tal manera que con alta probabilidad la cosa esté concentrada en torno al valor verdadero. Y para medir eso es lo que uno introduce el concepto de la varianza de un estimador. Entonces, introducimos ahora el concepto de la varianza, lo mismo, la varianza, y siempre vamos a estar asumiendo que en principio el estimador puede ser insesgado. Si el estimador es insesgado, entonces la varianza básicamente tiene que ver con la dispersión promedio en torno al valor θ cero. ¿Ya? Pero en general es la varianza de esta variable aleatoria. Entonces la varianza de una estimación se mide como la esperanza, esta es la definición de una varianza de una variable aleatoria, es la esperanza de la variable aleatoria menos su media al cuadrado. Esta es la definición clásica que vieron en el curso de probabilidad. La única diferencia es que aquí estamos tomando el θ hat de n, que es este objeto acá, como mi variable aleatoria y calculándole la varianza. Y eso va a ser una manera de cuantificar la dispersión de esta distribución en torno a su valor promedio cuando el estimador es insesgado. ¿Ya? Y es un indicador más fino de qué tan bueno es mi estimación, qué tanta concentración tengo en torno al valor θ cero cuando el estimador es insesgado. Así que este es un objeto más interesante, la varianza del estimador. Ahora, si uno hace la matemática, uno desarrolla el cuadrado, te queda el cuadrado del primer término, menos 2 veces la multiplicación de los dos términos, esta variable por su esperanza, más 2 veces la esperanza al cuadrado. Uno aquí aplica propiedades de la linealidad del operador esperanza. Son cosas que seguramente vieron en el curso de probabilidades, pero es importante revisitarlas en este contexto. El operador esperanza es un operador lineal, así que distribuye linealmente en cada uno de los términos. Y al final, entonces, lo que uno obtiene es que la varianza también se puede escribir como la esperanza del cuadrado de la variable aleatoria menos la esperanza al cuadrado. ¿Ya? Esto es una propiedad estándar que uno conoce del curso de probabilidades, que la varianza de una variable aleatoria es la esperanza de x al cuadrado, o el momento segundo orden, menos el momento primer orden al cuadrado. ¿Ya? Es un atributo, una manera en la cual ustedes pueden computar la varianza de una variable aleatoria, pero en este caso me queda un poco la estadística segundo orden de mi estimador, de mi estimación, menos la estadística primer orden de mi estimación, que en el caso de un estimador insesgado, este es θ cero al cuadrado. Pero me queda una formulita que ustedes pueden evaluar y pueden computar y pueden evaluar cuánta varianza, cuánta dispersión tiene su estimación de θ cero. En particular, para eso necesitan caracterizar esta esperanza, ambos operadores de esperanza. Este es el momento segundo orden de Rn y este es el momento primer orden de Rn. ¿Ya? Ahora, aquí viene una cosa interesante porque efectivamente vamos a ocupar estos dos atributos del estimador, el hecho que es insesgado y el hecho que conocemos la varianza para decir algo sobre la consistencia. Lo que vamos a decir básicamente es que si el estimador es insesgado y la varianza se va a cero cuando n tiende a infinito, vamos a poder demostrar formalmente que el estimador es consistente en probabilidad. ¿Ya? Porque eso es lo que vamos a querer mostrar. Ya, entonces estamos acá. Bueno, entonces una de las cosas que vamos a utilizar para tener ese resultado, usar la media y la varianza, es esta desigualdad que se llama la desigualdad de Markov, que me dice que la probabilidad de una variable aleatoria positiva mayor que epsilon es menor o igual que su esperanza dividido por epsilon. ¿Ya? Esto es un resultado bien clásico de la teoría de probabilidad y es súper simple de verificar. ¿Ya? Así que si es que no lo conocen, los invito a hacer la demostración porque se desprende de propiedades básicas de monotonía del operador de esperanza. ¿Ya? Si no lo pueden hacer, los invito a revisar sus notas, los apuntes o buscar en internet porque es un resultado súper clásico de la teoría de probabilidad y la demostración es una línea, así que es súper simple. Un corolario directo de esta desigualdad que se conoce como la desigualdad de Markov es lo que se conoce como la desigualdad de Chebyshev, porque si ustedes consideran una variable aleatoria en general, no necesariamente positiva, siempre ustedes pueden calcular la variable aleatoria que es x menos su esperanza módulo al cuadrado. Esta es una variable aleatoria positiva, y por ser positiva pueden aplicar la desigualdad de Markov, donde esta variable al cuadrado mayor que epsilon es menor o igual que la esperanza de esto, ¿ya? Dividido por epsilon, y esto es esencialmente la varianza de x dividido por epsilon cuadrado. Entonces, si ustedes tienen la varianza de una variable aleatoria, esencialmente tienen una cota superior de la probabilidad de desviación de la variable respecto a su media. Y esto es un resultado que nos va a servir harto porque tiene la forma de la propiedad con la cual nosotros verificamos la consistencia en estimador. ¿Ya?
Así que este es un resultado súper importante y nos va a permitir ocupar la varianza del estimador para acotar la probabilidad de desviación, que era lo que nosotros acotábamos o queríamos de alguna manera restringir cuando analizamos esta idea de consistencia de un estimador respecto al valor θ0, que era la variable que uno quería estimar a partir de las observaciones. Entonces aquí viene el resultado que quería mostrarle, que nos da condiciones suficientes para tener un estimador consistente en probabilidad. Este concepto de consistencia en probabilidad lo discutimos y lo presentamos en la clase anterior. Lo voy a revisitar. Y ahora, aquí no se nos olvide la idea, pero esto lo discutimos en detalle en la cápsula anterior. Esta noción de acá, que se dice que un estimador es consistente si para todo epsilon lo que uno tiene es que la desviación o la discrepancia entre el estimador y el valor que yo quiero realmente estimar, si yo calculo el evento de que este error o esta desviación o esta discrepancia sea mayor que epsilon, y ese evento tiene una probabilidad que se va a cero con respecto a las estadísticas de la variable aleatoria que está acá, que es básicamente la variable aleatoria que caracteriza el estimador. Entonces, y esto ocurre para todo epsilon, o sea, para cualquier epsilon suficientemente pequeño, la probabilidad de que mi estimación esté fuera de una vecindad de radio epsilon en torno a θ0 se va a cero cuando las muestras tienden a infinito. Entonces, si se cumple esta propiedad de concentración en torno a θ0, entonces se dice que el estimador es consistente. Y lo mostramos gráficamente en una gráfica en la clase anterior. ¿Ya? Pero esa es la definición. Entonces, eso es lo que queremos verificar con este resultado de acá. Entonces, este resultado de acá me da condiciones súper específicas para lograr esa propiedad de concentración. ¿Qué dice? Dice que si una familia de estimadores es insesgada, en el sentido que la esperanza de esos estimadores coincide con el parámetro real, ¿ya? La primera condición que introdujimos en esta cápsula. Y por otro lado, la varianza de esta estimación se va a cero cuando n tiende a infinito. O sea, ¿qué es lo que tengo? Que esencialmente el valor promedio de la estadística es θ0, como estamos acá en la gráfica. En la gráfica de acá. O sea, la media de esta distribución es θ0. Pero aparte, la varianza que mide la dispersión en torno a θ0, si la varianza con n se comprime, se hace chiquitita, eso quiere decir que la probabilidad se concentra completamente en θ0, entonces logramos consistencia. Eso es lo que está diciendo este resultado, que si lo piensan es bastante intuitivo. Lo que me está diciendo en la condición 1 es que la media de la distribución es θ0 y que la varianza de esa variable aleatoria se concentra en torno a θ0 porque la varianza converge a 0 y por ende, como se concentra en torno a la media, con alta probabilidad la variable aleatoria está siempre concentradísima en torno al valor θ0. ¿Ya? Eso es lo que queremos verificar. ¿Ya? Y por ende, entonces, el estimador es consistente en probabilidad. Este es el resultado. Veamos la demostración y vamos a ver que la demostración es un corolario directo de la desigualdad de Markov que presentamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos probar? Esto, que la probabilidad de que mi estimación difiera de θ0 por una magnitud epsilon, esa probabilidad converge cuando n tiende a infinito, idealmente a 0. No sabemos a qué converge, pero aquí vamos a ocupar las dos condiciones, la 1 y la 2, para verificar. ¿Por qué? Porque como sabemos por la condición 1 que la esperanza coincide con θ0, entonces este valor θ0 lo voy a reemplazar por la esperanza de la variable aleatoria. Entonces en realidad en la práctica lo que estamos aquí viendo es la desviación de la variable aleatoria respecto a su media. Y eso suena bien, porque eso quiere decir que eso se parece como a la varianza. Entonces en realidad este evento de acá, que es el que queremos caracterizar, es este evento de acá. ¿Ya? Y corresponde a la variable aleatoria menos su media mayor que epsilon. ¿Ya? Caracteriza esta probabilidad. Ahora, esto se puede escribir como la misma probabilidad y elevado al cuadrado, este término, para que aparezca la varianza, ¿ya? Mayor o igual que epsilon cuadrado. Lo único que dice, fíjense que esta desigualdad es equivalente a esta desigualdad porque la eleva al cuadrado. Como este término es positivo, el epsilon es positivo, un poco al elevarlo al cuadrado, se mantiene invariante la desigualdad, no hay un cambio. Así que la probabilidad de ese evento sigue siendo la misma. ¿Ya?
Entonces estoy bien porque aquí esto se parece al resultado que teníamos anteriormente. Tengo una variable aleatoria positiva y estoy calculando la probabilidad de que esa variable aleatoria sea mayor o igual que una constante. Sabemos por la desigualdad Markov que esto es lo mismo que la esperanza de esta variable aleatoria, que en este caso es la varianza, porque la esperanza esto es la varianza, dividido por la constante, que en este caso es epsilon cuadrado. Entonces aquí viene la cosa interesante porque al final del día por la desigualdad de Markov obtenemos que la probabilidad de desviación, que era lo que queríamos nosotros acotar superiormente, efectivamente está acotada superiormente por la varianza dividido por epsilon cuadrado. Y aquí ocupamos la hipótesis 2, que es decir que la varianza converge a cero, porque eso esencialmente nos dice entonces que la probabilidad de desviación respecto a θ cero para un epsilon arbitrariamente pequeño se va a cero cuando n tiende a infinito y por ende verificamos esta formalmente es la condición que uno tiene que verificar porque un estimador sea consistente en probabilidad. Así que si se dan cuenta es bien directo la demostración del resultado de propiedades bien simples de probabilidades como es el uso de la desigualdad de Markov y bueno, manipulaciones de ese tipo de objetos. ¿Ya? Aquí hay una representación gráfica de lo que les mencionaba, ¿ya? Que es lo que ocurre en el caso del teorema. Tengo una variable aleatoria que llamamos θ de n, que es mi estimador, y lo que tiene es que es insesgado, o sea, tengo una distribución que está centrada al valor θ0, y a medida que la data crece, la varianza se va haciendo cada vez más chiquitita, entonces se va concentrando cada vez más en torno a θ0, y de hecho si ustedes toman un epsilon arbitrario en torno a θ0, se van a dar cuenta que producto que la varianza converge a cero, la probabilidad de la cola, que está un poco graficada aquí en esta gráfica, fíjense que estoy graficando la probabilidad de desviación. Esta es la gráfica de la probabilidad de desviación, que nosotros queríamos verificar que esa probabilidad converge a cero. Efectivamente, esa área va haciéndose cada vez más pequeña y se va haciendo despreciable, de hecho, cuando n tiende a infinito, producto que la varianza converge a cero. Así que efectivamente, esto es como una ilustración gráfica de lo que ocurre en el problema, pero la demostración formal viene del uso de la desigualdad de Markov y el hecho de que la varianza se basa. Veamos un ejemplito para cerrar esto. ¿Ya? Consideremos una variable, una secuencia de observaciones siguiendo una normal de media mu y ganancia sigma cuadrado, y queremos estimar mu a partir de los datos. Básicamente vamos a asumir entonces que sigma es conocido y que la media es desconocida, entonces queremos estimar, inferir a partir de las observaciones la media. Bueno, como la media corresponde de hecho, como mu, el parámetro mu que queremos estimar es efectivamente la media, un súper buen estimador de la media es considerar el valor promedio de los datos, porque por la ley de los grandes números sabemos que el valor promedio converge a la media, cuando n tiende a infinito si las muestras son independientes e idénticamente distribuidas. Eso lo sabemos de la ley de los grandes números, así que podemos asumir que este es un súper buen estimador de la media en este caso. Así que vamos a jugar con este estimador. Esta va a ser mi función de estimación. Entonces, una vez que conozco la función, efectivamente esto es una variable aleatoria, porque x1 hasta xn son secuencias aleatorias, así que este estimador es una variable aleatoria, entonces podemos calcular sus momentos. En particular podemos ver si es un estimador sesgado, su varianza, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al seco. Si calculamos la esperanza, esto es lo mismo que la esperanza 1 partido por n en la sumatoria, aquí aplicamos linealidad, me queda 1 partido por n en la sumatoria de la esperanza de xi, sabemos que la media de la distribución es mu, entonces que me queda n veces mu dividido por n, me queda mu. Así que efectivamente, este estimador, que es el promedio, o la media empírica, es un estimador insesgado. Y esto se cumple independiente de n. Así que satisfacemos la primera condición del teorema. Ya, tengo una familia de estimadores insesgados. Por otro lado, veamos la varianza, ¿ya? Porque nos interesa ver cómo se comporta la varianza como función de la cantidad de datos. Ojalá podamos verificar que la varianza se va a cero con n. ¿Va? Entonces vemos la varianza y me queda 1 partido por n, la varianza de 1 partido por n, la sumatoria de xi. Sabemos que las constantes salen cuadráticas cuando uno tiene que sacar la varianza, o sea, la varianza de a veces x es a cuadrado a la varianza de x, es una propiedad de la varianza, tiene que ver con el hecho que la varianza es un momento segundo orden, así que es un término cuadrático, entonces las constantes salen al cuadrado. Entonces este término 1 partido por n, que no es aleatorio, sale al cuadrado. Y me queda la varianza de esta parte aleatoria.
Ahora, también ustedes saben del curso de probabilidades de las propiedades que vieron, en probabilidades que contienen sumas de variables aleatorias independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, porque de alguna manera las variables están no correlacionadas por último en producto de la independencia, así que desaparecen las correlaciones cruzadas y me quedan solamente las varianzas, la suma de las varianzas. Esta otra propiedad que es importante que verifiquen entonces de lo que conocen de probabilidades. Entonces lo que tenemos aquí es que la varianza, la suma, esto como son independientes, la suma de las varianzas, pero la varianza es sigma, entonces me queda n sigma cuadrado, dividido por 1 partido por n cuadrado, entonces me queda la varianza que es sigma cuadrado dividido por n. Así que efectivamente la varianza escala como 1 partido por n, donde n es la cantidad de datos. Y cuando la cantidad de datos sea infinito, tenemos la propiedad deseable, que la varianza se va a 0. Por tanto, cumplimos la condición 2 del teorema 1, donde tenemos por un lado un estimador insesgado y por otro lado cuya varianza sea 0, por ende este estimador es consistente en probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable aleatoria se concentra con muy alta probabilidad en torno al valor mu cuando la cantidad de datos tiende a infinito, en el sentido que introdujimos en la cápsula anterior, en el sentido de calcular la probabilidad del evento de desviación y verificar que esa probabilidad sea 0 cuando n tiende a infinito para todo epsilon. ¿Ya? Y en ese sentido entonces podemos decir concluyentemente que en este caso que la media empírica es un estimador consistente de la media. ¿Ya? Así que esto es un ejemplito, un poco pone en contexto las herramientas que presentamos en esta cápsula. Entonces en particular verificamos esta condición de acá. Por lo tanto tenemos que para todo epsilon el límite de la media empírica, falta aquí una sumatoria, el límite de 1 partido por n en la sumatoria de igual a 1 hasta n los xi, menos el valor mu real, la probabilidad de desviación mayor que epsilon se va a 0 para todo epsilon mayor que 0, por ende el estimador es consistente en probabilidad. Así que con eso terminamos la clase de hoy día. Un poco en resumen, lo que hicimos fue introducir esta idea de la propiedad de estimadores sesgados o insesgados, y analizamos la idea de, en función de eso y en función de la varianza en un estimador, caracterizamos una condición suficiente para obtener un estimador consistente. Así que con eso concluimos un poco en la parte esta de estimadores consistentes en probabilidad, y la próxima cápsula vamos a ver el criterio de máxima verosimilitud para hacer estimación paramétrica. Así que nos vemos. Que estén bien. Chao.